Sí, Rubén, se me ocurre esta pregunta ahora, digamos que la alternativa a la hipnosis es la percepción unitaria, ¿no? Ver la hipnosis en percepción unitaria y no sé si tenga relación, pero te escuché decir una vez que es posible rescatar la función cerebral perdida que le llamaste percepción unitaria, que es una función cerebral acíclica. El ámbito C es una función cerebral cíclica y el ámbito B una función cerebral acíclica. Entonces, me pregunto si en la mañana tienes que acordarte cuando te despiertas de la percepción unitaria o ya te despiertas en percepción unitaria, porque si me preguntases a mí, yo hoy por la mañana, por ejemplo, me despierto y tiene que pasar unos instantes para acordarme de la percepción unitaria, ¿no? Ujú. Entonces, por fortuna me acuerdo, intento la percepción unitaria, esos pajaritos que hay en el ambiente, el peso del cuerpo, cómo amanece uno, en qué posición, etcétera, ¿no? Entonces, en mi caso tiene que haber unos instantes para acordarme de la percepción unitaria. No sé si en tu caso que tienes, digamos, pues más años, no sé si esto sea relevante, que tienes más años intentando la percepción unitaria, ha llegado algún momento en que se rescató esa función cerebral. Sí, yo me despierto, como te lo he dicho, en percepción unitaria, ¿no? Y bueno, en este momento del año, que es la llamada Semana Santa, ¿no? Mañana es Pascua, no solamente es una celebración cultural, sino también es el comienzo de la primavera y están los pajaritos, como bien dices, ¿no? Y es hay un deleite despertarse y escuchar los pájaros, ¿no? Y es como una resurrección, ¿no? Hablando de esta fecha, la resurrección que ocurre todas las mañanas, porque si uno se despierta escuchando los pajaritos y sintiendo el peso del cuerpo, no está en la hipnosis, por lo menos conscientemente, la hipnosis no está jugando su rol. Y entonces, en ese despertar en percepción unitaria que es bendito, se escucha el pájaro, se ve la claridad del día, ¿no? Creciente claridad del día. Es otra manera de despertar y después uno se baña y el agua, el agua se percibe completamente, ¿no? El deleite del agua. Y todo es un deleite, ¿no? El desayuno es un deleite y la conversación dialógica en la mañana con la esposa es un deleite y todo es un deleite. Y podemos vivir en ese deleite sin esfuerzo, no sin hipnosis, pero viendo la hipnosis, ¿no? Porque a veces nos contamos los sueños, ¿no? Con la esposa. Y, y sí, los sueños son nuestra, nuestra hipnosis del dormir, ¿no? Y nos reímos de nuestros sueños, ¿no? Y cómo estamos condicionados de tal manera de que hasta en el dormir tenemos ámbito C, ¿no? Que son los sueños del dormir, ¿no? Los dreams que se dice en inglés, ¿no? Y bueno, yo creo que se puede vivir en un deleite casi todo el día, no sé si todo el día, pero casi todo el día, que es el deleite de vivir en percepción unitaria, no sin hipnosis, pero viendo la hipnosis, y despertar aparentemente sin hipnosis, fuera de la hipnosis, y comenzar la vida, perdón, el día, ¿no? Como un deleite, ¿no? Porque eso es lo que es. Entonces, entiendo que, digamos, en ti se ha recuperado esa función cerebral. Bueno, hasta cierto punto no vivo constantemente, no vivo permanentemente en percepción unitaria, pero veo que estoy viviendo más tiempo durante el día en percepción unitaria, ¿no? Y ha crecido mi paz, ha crecido mi gana de vivir, ha crecido el contento por nada, ¿no? Y por todo, ¿no? Acabamos de tener el octavo congreso de psicología holoquinética aquí en Mexicali, México. Y bueno, supongo que para ti también ha sido un deleite como para mí. Sí, claro. Y entonces una fiesta espiritual y científica. Y yo pienso que se puede vivir así, ¿por qué no? A lo mejor no permanentemente, pero más frecuentemente, ¿no? Con más constancia, ¿no? Se puede vivir así, realmente lo creo. Sí, ahora que mencionas el Congreso, eh,
el Congreso Internacional de Psicología Holokinética, lo que yo vi en este último congreso es más silencios espontáneos, ¿no? que en congresos anteriores, lo cual me elevó mucho el nivel de este congreso, sin mencionar que también hay una participación más ¿Cualitativa? cualitativa, ¿no? Más cualitativa, digamos un elevado nivel, tuvo un elevado nivel las participaciones y también de otros países, ¿no? Lo cual lo veo como bueno, muy prometedor, ¿no? Muy prometedor. Y ahora quisiera tocar, digamos, la vida en percepción unitaria es el deleite, ¿no? Pero es decir, la situación del mundo es una situación muy compleja, incluso después del descubrimiento de la bomba atómica ya existe una pregunta real, ¿no? Si puede desaparecer la humanidad y todavía la humanidad se pregunta, bueno, los que se preguntan si la humanidad podrá llegar al siglo XXII y todavía no se ha respondido ni sí ni no, y entre las posibilidades está muy latente que no llegue al siglo XXII, es muy probable que no llegue al siglo XXII, e incluso nuestros amigos, es decir, nuestros amigos europeos, conversando con ellos, también nos enteramos que lo que en México, en algunos lados se llama la Semana Europea de digamos, trabajo de lunes a jueves, por decirlo así, y tienes viernes, sábado y domingo para ti, ¿no? Para el esparcimiento, para la familia, etcétera. Ojalá para la percepción unitaria, pero esa semana europea incluso ha disminuido, es decir, ya no hay que trabajar más para el mismo salario. Todo esto lo traigo a colación, incluso en relación al cambio climático, incluso en relación a la pregunta si la humanidad podrá llegar al siglo XXII. Entonces, incluso tú has escrito novelas psicohistóricas en relación, por ejemplo, a la esclavitud. Eso es a lo que yo quería llegar. Por eso mencioné el fin de la llamada Semana Europea de menos horas de trabajo y ahora son más horas de trabajo. Quisiera que te explayaras un poco sobre la esclavitud del siglo XXI, ¿no? La esclavitud del siglo XXI Sí. y si crees que hay un peligro, digamos, la esclavitud es un hecho en el siglo XXI, pero si esa esclavitud es un peligro para, digamos, que la percepción unitaria entre a la cultura.